Buenas noches, mi nombre es Laura Rocio Estrada Sánchez y les voy a explicar un poco acerca del proceso de análisis de puestos. Un poco para saber qué es, cómo lo podemos aplicar y bueno, les voy a compartir una pantalla. Listo. El análisis de puestos, como su nombre lo indica, es analizar el puesto donde tenemos que determinar todos los requisitos, las responsabilidades y condiciones que el puesto exige. Esto es para su adecuado desempeño. Por este medio se valoran los puestos, posteriormente se clasifican para efectos de comparación. Es como cuando estamos en una empresa, necesitamos saber exactamente qué puesto coincide con la descripción de lo que se va a hacer, obviamente entra el organigrama y básicamente tratamos de amoldarlo. Si es una empresa nueva, desde ahí podemos checar en una descripción de puestos la jerarquía que va adquiriendo conforme va desempeñando sus labores. El análisis de puestos está en relación con los requisitos que impone a su ocupante, porque una cosa es la descripción del puesto, como les mencionaba, que se enfoca en los aspectos intrínsecos, y otra cosa es el análisis de puestos que se basa en los aspectos extrínsecos. En este caso, bueno, el objetivo del análisis de puestos es establecer las características particulares que el candidato sea interno o externo debe cumplir, con el propósito de que la vacante ofertada sea cubierta por la persona idónea y así ser un activo humano redituable a la organización. Y bueno, al mismo tiempo sirve para que el colaborador, una vez integrado a la organización, se desempeñe de manera tal que obtenga un crecimiento personal y profesional dentro de su cargo. En los pasos en el análisis de puesto podemos mencionar también algunas etapas, que en este caso sería la planeación, la preparación, perdón, y la realización. Dentro de la planeación de análisis de puestos se programa todo el trabajo, que en este caso es de modo escritorio usualmente, que es donde se determina el puesto, por describir, analizar e incluir en el programa de análisis. Se elabora el organigrama, como les comentaba, para ubicar los puestos. Se elabora el cronograma de trabajo indicando dónde dará inicio el análisis. Se eligen los métodos de análisis y se dimensionan los factores de especificación. Aquí es donde se determina la ampliación de variación de cada factor. Y bueno, por último, la graduación de los factores de una variable. Dentro de la preparación, que se puede realizar simultáneamente a la planeación, es la etapa en la que los analistas debidamente entrenados preparan los esquemas y los materiales de trabajo. En el reclutamiento, la selección, capacitación de los analistas, la preparación de materiales de trabajo, preparación del ambiente y obtención de datos. Y por otro lado está la realización, donde se obtienen los datos de los puestos que se van a analizar, que son la obtención de datos, la selección de los mismos, la redacción provisional del análisis, presentación de la redacción definitiva y presentación de la redacción definitiva. En el contenido del análisis de puestos, bueno, hablamos básicamente de 4 tipos de requisitos que aplican a todos los niveles o tipo de puestos, como son en este caso los requisitos intelectuales, los físicos, la responsabilidad que adquieren y por último las condiciones de trabajo. Les explico un poquito de ellos. Cuando hablamos de unos requisitos intelectuales, por ejemplo, suponiendo que es una empresa, no sé, de ventas por catálogo. Entonces, si hablamos de un puesto de gerencia, necesitamos una escolaridad indispensable. En este caso, usualmente las gerencias manejan de licenciatura hacia arriba, ya sea maestría, posgrado, 2 carreras, no sé. Es algo como ya más específico. Obviamente entra la experiencia, de preferencia que haya tenido en algún puesto similar, cómo se adapta al puesto, una iniciativa requerida y las aptitudes requeridas. Cuando hablamos de los requisitos físicos, por ejemplo, es cuando vemos tal vez en esa misma empresa vendedores y necesitamos que tengan un esfuerzo físico requerido, es decir, si van a vender cosas por catálogo, pero ya están en la cuestión de los productos, bueno, que puedan tener la condición física para poder cargar esos productos y movilizarlos de un lugar a otro, que puedan a lo mejor
tener una óptima visión, si van a manejar, unas destrezas o habilidades, y básicamente es una complexión física requerida, depende del puesto. Por ejemplo, si van a contratar a un policía, no es lo mismo que a un empleado demostrador. La responsabilidad que adquiere. Obviamente aquí se trata de tratar de ubicarlos en la mejor manera. Un gerente no tiene la misma responsabilidad, por ejemplo, que un vendedor, un chofer, una persona de seguridad. Aquí, bueno, ya tenemos en cuenta que tiene que tener ciertas atribuciones y responsabilidades en relación con la supervisión directa de sus subordinados. En este caso, si fuera, por ejemplo, un gerente o un jefe de área. En las condiciones de trabajo es donde se lleva a cabo básicamente el trabajo. Se exige del ocupante una sólida adaptación para mantener la productividad y el rendimiento en sus funciones. Si en este caso se evalúa el grado de adaptación entre el trabajo y el ambiente y asimismo el trabajo del equipo de trabajo para facilitar el desempeño. Y los factores básicamente con los que comprenden las condiciones de trabajo son los ambientes de trabajo y riesgos de trabajo, que obviamente aquí es importante mencionar que hay varios puestos donde los riesgos de trabajo son muy altos. Entonces es necesario tener personas capacitadas y que cumplan con todo lo idóneo para tener ese puesto. Por ejemplo, si se va a trabajar, no sé, en una obra, es importante, aparte de contar con todo el equipo necesario de protección, es importante que la persona esté en óptimas condiciones. Ahí podríamos referirnos otra vez a los aspectos físicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digo, sí es como importante tomar ese tema. Y bueno, eh, la diferencia entre análisis de puestos y descripción de puestos es que en la descripción del puesto podemos, en este caso, observar, no sé, que viene del título del puesto, o sea, fecha de elaboración, fecha de revisión, la clave del departamento, la división, descripción genérica, entre otras variantes. Y por su parte, en el análisis de puestos se señalan aspectos relacionados con la persona que se requiere para el cargo, como son las aptitudes intelectuales. Un ejemplo de esto sería, si dentro de la organización se requiere un contador, el candidato tendrá que tener los estudios de contaduría, así como la experiencia en el cargo, además de otros atributos como son la iniciativa y adaptabilidad, entre otros. Y otro punto que constituye el análisis de puesto está relacionado con el físico de la persona a contratar. Aquí se describen sus capacidades físicas, como son las visuales, auditivas, de destreza, resistencia física y otras, que en este caso era como les mencionaba, que al final del día se supone que deben de tener el, el perfil óptimo para desempeñar en ese puesto. Y un ejemplo de ello sería, si en una aerolínea se requieren pilotos, además de tener la experiencia, la preparación y las aptitudes físicas, también se considera que la persona sea disciplinada, sea puntual, sea responsable, porque es un cargo donde la responsabilidad es pues, bastante amplia, ¿no? Y por último, dentro del análisis de puestos se debe considerar el riesgo latente del cargo para poder seleccionar al personal adecuado con el objetivo de minimizar tal riesgo. En este caso, si la organización o la institución se dedica a la limpieza de los cristales de rascacielos, por ejemplo, además de la experiencia, las aptitudes físicas y sus actitudes, se deberá considerar que la persona no sufra de agorafobia, puesto que su trabajo lo desarrollará en grandes alturas. En las desventajas puede ser un método económico y complejo, pueden responder los ocupantes del puesto o sus jefes y es ideal para analizar puestos de alto nivel. Y como desventajas existe planeación, tiende a ser superficial y distorsionado. Este método lo realiza un analista de puestos. En el método de la entrevista, que es uno de los más flexibles y productivos, se puede cruzar información con otros ocupantes del puesto para verificar la información. Y en este caso también se desarrolla en relación a las habilidades del puesto. Como ventajas tenemos que comentar y aclarar dudas, el método de mayor conveniencia, ideal para cualquier nivel. Y en una desventaja podría ser una pérdida del tiempo si el analista no prepara bien su entrevista, el costo operacional es elevado y sobre todo si se interrumpe la operación. En este caso, pues tenemos dos entrevistas, que es la individual y la colectiva. La individual es cuando lo hacemos de forma personal y hasta ahí se acaba. Y
La colectiva es cuando van hacia diferentes eh, puestos, es decir, a lo mejor yo como Departamento de Recursos Humanos le hago la entrevista, después lo paso con su posible jefe, y así lo voy pasando. Y incluso hay otras entrevistas como la entrevista del panel, entrevista grupal, o sea, pero ya son como más complejas. Y bueno, también puede ser un método mixto, que se emplean para neutralizar las desventajas, fortalecer las ventajas y son de los más comunes, que en este caso a lo mejor podemos hacer un cuestionario y una entrevista, la observación, la entrevista, casi todos van de la mano con la entrevista. Entonces, bueno, es un buen método para hacerlo. En cuanto a los alcances del análisis del puesto, podemos encontrar el reclutamiento y selección de personal, que como ya se mencionó, bueno, el reclutamiento es la primera fase del proceso de contratación. Es donde las organizaciones, para tener una cantidad suficiente de aspirantes, de entre los cuales puedan elegir a los más adecuados para las necesidades que en ese momento o en un futuro tenga la organización que cubrir. En este caso, es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. Digo, aquí no voy a ahondar mucho, pero bueno, el área de reclutamiento deberá estar en constante comunicación con el área de recursos humanos, y el cual orientará los trabajos del área de reclutamiento para que sean convocados los elementos potencialmente capaces de actuar en favor de la organización y de sus proyectos. Tenemos que tomar en cuenta una demanda del puesto que tenemos de los candidatos, o sea, para más o menos basarnos en datos históricos sin considerar la competencia u otros factores externos de importancia, como son los conflictos como huelgas, desabasto de materias primas, etcétera. Y cuando estamos hablando de reclutamiento, también debemos tomar en cuenta que implica un proceso que es diferente de acuerdo a cada organización. En muchas organizaciones, el inicio de este proceso es una decisión de línea, es decir, que el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento en el que se encuentra la vacante haya tomado la decisión correspondiente, que era más o menos lo que les comentaba. En cuanto a la capacitación de personal, bueno, pues es obviamente relacionado al análisis de puestos, porque nosotros tenemos una capacitación de la cual dependemos del análisis de puestos. ¿Qué queremos capacitar en esa persona? Igual, administración de sueldos y salarios y el deslinde de responsabilidades y funciones. Por ejemplo, en una gerencia no es lo mismo, como les comentaba, las mismas responsabilidades que tiene a lo mejor con un chofer, con un vendedor. Entonces, ok, hubo una falla, ¿de quién es la falla? Es por eso que es tan importante el análisis de puestos, suponiendo, no sé, chocaron un vendedor y bueno, se perdió toda la mercancía. Ok, ¿qué podemos hacer? Empezar a deslindar responsabilidades con base en sus funciones. Para esto, con el análisis de puesto, vemos a quién va manejando, el chofer. Entonces, en este caso, entra el chofer, el supervisor, el gerente, pero no entra a lo mejor los que están en la maquila, porque al final del día ellos o los vendedores no tienen nada que ver porque sus puestos no están cubriendo ese perfil. Y la evaluación del desempeño, volvemos a lo mismo. Si tenemos bien claro lo que queremos en un análisis de puesto, pues obviamente es más fácil saber si están haciéndolo bien o lo están haciendo mal. Y, por ejemplo, desde el reclutamiento, podemos más o menos checar qué es lo que queremos. Por eso es tan importante y todo va totalmente de la mano. En este caso, bueno, y para finalizar, un análisis de puesto es súper importante y un organigrama eh, conciso para tener en cuenta que, por ejemplo, todos tenemos a lo mejor un jefe y tenemos subordinados. Entonces, es importante saber hacia dónde dirigirnos, qué es exactamente lo que tenemos que hacer y cómo podemos hacerlo de la mejor manera, obviamente para tener óptimos resultados. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención y excelente noche.